La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, más conocida como ASIF, es la que tiene a su cargo la administración de buena parte de la deuda provincial y de grandes obras públicas. Sin embargo, el reparto de responsabilidades en relación a la deuda provincial genera situaciones poco claras y una gran dificultad para establecer verdaderamente cuál es el monto de la deuda provincial. Hay zonas grises entre la deuda consolidada de la Administración Central, la deuda flotante y lo que corresponde a la ASIF. Solamente 16 empleados trabajan para manejar un presupuesto de 1.500 millones de pesos y buena parte de la deuda provincial, cuyo total es toda una incógnita porque está repartida a lo largo y ancho de la estructura provincial. En los últimos años, los empleados de Vialidad Provincial vienen denunciando que la repartición se está vaciando y que la función está siendo cumplida por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y por Caminos de las Sierras. Dicen que estos entes no tienen control sobre las millonarias cifras que entran o salen para construir caminos. Yo trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad Córdoba. ¿Y por qué me decís esto de las vialidades paralelas? Porque la agencia, el ASIF y Caminos de la Sierra, en los hechos, en la práctica, funcionan como vialidades paralelas porque la agencia, la ASIF, no tienen ningún control. Y Caminos de la Sierra hace proyectos, hace trabajo que deberían pasar por la Dirección Provincial de Vialidad. Y sí, ellos, bueno, ejecutarlo, pero el proyecto, la supervisión, los estudios deberían hacerlo la Dirección Provincial de Vialidad. ¿Por qué no pasan por Vialidad Provincial? ¿Los presupuestos o los proyectos? Es una decisión política de la máxima autoridad de la provincia de Córdoba. En este caso estamos hablando del gobernador de la zona. ¿Por qué crees que hacen pasar los números y los proyectos por otro lado y no por Vialidad? Porque es una manera rápida de obtener dinero, porque la obra pública, y sobre todo en este caso la obra vial, es la cantera de donde se pueden apropiar de dinero. La Dirección de Vialidad en Córdoba era una de las direcciones de mayor prestigio profesional y técnico del país. Publicaba un índice que era de construcción, que era referencia de las direcciones de estadística de vialidad de toda la provincia, de todas las provincias argentinas. Está absolutamente desguazada, desprofesionalizada. ¿Por qué? Porque la obra pública hoy te la licita, te la ejecuta la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento que tenemos acá al frente, ya no más la Dirección de Vialidad, que es un organismo dependiente de la Administración Central. Hoy la obra pública te la hacen por ASIF, sin poder nosotros controlar los procedimientos, o te la hacen por Camino de la Sierra. Estás en el lugar en donde deberían pasar todos los presupuestos. Sí, porque yo estoy en el Departamento 2, Gestión Económica de Obra, en la División Técnica Económica, donde se deben elaborar todos los presupuestos y sus respectivos análisis de precios de cada ítem. ¿Qué pasa ahora en esa dirección? Nada, yo no tengo prácticamente trabajo. Me dan por ahí la intersección o alguna cosa, algún puentecito chico, pero en realidad los trabajos grandes, las rutas, los trabajos principales ya no pasan por mí. La ASIF es una de las agencias más importantes. Sí, creo que es una de las agencias más importantes, que mueve más dinero. ¿Por qué? Mueve más dinero. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué hace? La ASIF fue creada en su momento para manejar los organismos internacionales. Lo que yo no entiendo, los dineros de los organismos internacionales, lo que yo no entiendo es por qué la ASIF ahora maneja la tasa vial, los bonos que emite la provincia de Córdoba en materia de obra pública y maneja la obra pública de los organismos internacionales. Pero además tiene una serie de consultorías que realmente llaman mucho la atención, no solamente por el volumen, sino por el desconocimiento de lo que hacen. Es decir, cifras que superan los 200 millones de pesos, que no sabemos a dónde fueron a parar y por qué, porque nunca respondieron absolutamente ni la función que cumplían esas consultorías, ni tampoco cuál era el destino de esa consultoría en beneficio de. Pero los fondos se gastaron. Cuando me decías unas vialidades paralelas, me hablabas de ASIF, me hablabas de Caminos de la Sierra.
¿Hay algún control sobre estos agentes con esos presupuestos? Eso lo controla únicamente las máximas autoridades de vialidad y deben tener instrucciones de las máximas autoridades de la provincia de Córdoba. ¿Instrucciones para qué? Instrucciones para hacer los presupuestos de acuerdo a lo que ellos quieren, para que las obras viales salgan con los presupuestos que a ellos les pueden interesar. Porque te vuelvo a repetir, es la cantera de donde se está obteniendo dinero. La obra pública esconde detrás de todo eso el verdadero nicho, uno de los nichos de corrupción muy importantes que son, ya te decía al comienzo de las agencias, verdadero nicho de corrupción que es precisamente los sobreprecios que se pagan en la obra pública, las reasignaciones presupuestarias de la obra pública. Se han pagado en un año y medio 500 millones de pesos de reasignación presupuestaria por distintas obras que fueron demorándose con el tiempo. Vos me hablabas de sobreprecios en algunas obras. ¿Hay cálculos de sobreprecios en un 40% mínimo? ¿Un 40% sí, en las obras de sobreprecio viales? en la obra vial, en algunos ítems. Y de ahí para arriba. Y estamos hablando de montos millonarios. Exactamente. Por ejemplo, un tramo como la ruta donde estamos ahora, de Córdoba a Montecristo. Si hablamos de un 40% de sobreprecio, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? De muchos millones. Es realmente imposible precisar la cifra, porque es de mucha plata. Me hablaste de Camino al Cuadrado, donde hay cifras concretas de lo sí, que se presupuestó pero como y lo que terminó saliendo. Esta parte yo no estoy, digamos, en el área que se está certificando, ni ha pasado, digamos, por mi área la elaboración de los análisis de precio y el presupuesto, entonces no puedo precisar cuánto se está pagando de más, pero que son cifras exorbitantes. Me parece una ironía, porque estoy hablando con la persona que tendría que manejar los presupuestos, que tendría que saber los números, y no me sabes decir los números porque no terminan pasando por vos. Bueno, fíjate vos de que esto sucede en democracia, cuando en realidad, estando en democracia, todas estas cosas no deberían suceder. Apenas asumió su primer mandato en 1999, De la Sota comenzó con una serie de reformas del Estado. La primera fue la sanción de la Ley de Ministerios que estructuraba el gabinete provincial. Al calor de esa ley nacieron las agencias. En aquel momento se crearon 5: turismo, cultura, deporte, ambiente y ciencia. Algunas bajo la figura de sociedades del Estado y otras como sociedades de economía mixta. Esta última modalidad fue la que adoptaron, por ejemplo, turismo y deportes. Implica la presencia de privados en la comisión directiva de las agencias y, por ende, la participación directa en las decisiones. Del mismo modo que obliga a los privados a realizar aportes. Aportes que, para ser sinceros, hasta el día de hoy, muy pocas veces el gobierno de la provincia pudo exhibir. Además, hay un artículo de la Ley de Modernización del Estado que obliga a las agencias a tener a un hombre de la oposición en sus cuerpos directivos. ¿Saben hoy cuántas de las 7 agencias cumplen con esa disposición? Ninguna. El peronismo cordobés durante los 90 sufre un proceso de identificación neoliberal que se puede observar en diversos procesos muy dinámicos. Digamos, de cómo pensaban ellos nociones como el partido, la representación política, el Estado o la sociedad. ¿Cómo empieza a llegar esa idea de Estado que decís que tiene el peronismo cordobés? ¿Cómo se empieza a plasmar? Bueno, una de las medidas que apenas accede al gobierno en julio-agosto de 1999 es la conformación de las agencias de gobierno, por las cuales se creaban 5 agencias. ¿Qué implica tener agencias en un gobierno? Claro. ¿A qué reemplaza una agencia? Exacto. Las agencias proponen una forma de relacionar el Estado con la sociedad que considero, a partir de la investigación, que ha sido muy novedosa, que el peronismo introduce, que es una forma de relacionar al Estado con la sociedad a la manera de una empresa, o siguiendo una cierta lógica empresarial. De la Sota venía a cambiar un estado de cosas de una provincia que estaba muy endeudada y que tenía montones de problemas por todos lados, porque además el país estaba muy mal. Y De la Sota se va a ir con exactamente
más o menos los mismos problemas, porque hoy por hoy la provincia de Córdoba sigue siendo una de las más endeudadas del país. Esa redefinición de fronteras entre lo público y lo privado que apareció allá en el 99 permitió de que haya corporaciones que tienen un peso específico muy superior a otras épocas. La relación del Estado con la sociedad en lo que tiene que ver con ciencia o investigación científica, lo que tiene que ver con deporte, con turismo, con ambiente o con cultura, que son las agencias que se crean, empiezan a organizarse a la manera de una empresa. Y por ejemplo, adentro de las agencias va a haber accionistas, asambleas de accionistas. Y a su vez, lo más importante va a ser, por ejemplo, las gerencias comerciales de las agencias. Ya no es un ministerio o una secretaría que lleva adelante políticas públicas, sino una agencia llevándolo en clave de empresa. Exacto, es una agencia que lleva adelante políticas públicas, pero que los valores con los cuales entiende esa organización y los objetivos que persigue no son quizás lo de un Estado pensando en efectos sociales, sino más bien en la producción de ganancia o sobre todo la búsqueda de una eficiencia. Que hay una toma de decisión en la cúspide, entre pocos, entre algunas corporaciones, acompañada a su vez con medios de comunicación, tanto de la televisión como de la radio, como del diario más influyente de Córdoba, que van acompañando un fenómeno que realmente vemos que de moderno ha tenido medio poco. En general, la lectura que hace Unión por Córdoba tiene una lectura de la situación con el último año de Mestre de un Estado deslegitimado. Y por lo tanto la forma de relegitimarlo era llevando al Estado hacia un formato empresarial. Y la forma de hacerlo, dentro de muchas otras medidas, fue la creación de estas agencias de gobierno. Y adentro de las agencias, como te decía, sobre todo la figura de una asamblea de accionistas y una gerencia comercial. Ese bajar los costos de la política se lograba, por un lado, achicando ciertos sectores, ciertas áreas del Estado, por ejemplo, el Poder Legislativo, pero otros sectores no había que achicarlos, había que efectivamente reformarlos, cambiarles la lógica y por lo tanto hacerse cargo de quizás cuestiones financieras, pero no de cuestiones sociales. Por lo tanto, ahí había que tener en cuenta que el neoliberalismo no significó en un 100% un achicamiento del Estado, sino un cambio de sus lógicas. Un cambio, no de sus lógicas, de las lógicas del Estado, ¿sí? Por lo tanto, no pensarlo estrictamente quizás en clave de representación de sectores sociales, sino en clave de una mayor eficiencia y una mayor, por ejemplo, ganancia en el desarrollo de políticas públicas. Podríamos epilogar diciendo que 15 años después está cumpliendo un mandato donde de alguna forma están exactamente iguales los problemas encontrados en el año 99. O sea, la deuda de la provincia es abultadísima. Se nota que hay serios problemas en la educación, no hay inversión, no hay novedades, hay mucho malestar en el sistema de salud público y la novedad es que hay mucho malestar social que en principio se pretende combatir con represión.